River empató 0-0 contra Rosario Central por la tercera fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026 en el Gigante de Arroyito. Un partido en el que de arranque se lo vio muy protagonista a River, tratando de imponer su juego en un estadio difícil y quizás en la primera prueba que tuvo en este River en 2026. Yo creo que River planteó muy bien el partido, creando espacios, teniendo la pelota, recuperando rápido y formando líneas de pase, pero sí que quizás se quedó un poco en el segundo tiempo. Creo que la salida de Driussi, que parece que fue por lesión, termina perjudicando a River, porque si bien River en el primer tiempo tuvo muchas llegadas en las cuales no se lo veía a Driussi en el área y quizás faltaba tener un 9 de área, alguien que define y que pueda meter el gol, sí que aporta ese juego afuera del área de espaldas, ese pivotaje que sirve muchísimo para la generación de juego, para que los mediocampistas puedan avanzar con pelota, con una pared o con un desmarque. Entonces considero que Driussi está aportando desde el juego, no desde el gol, y es algo que es necesario. Hoy Driussi pudo encontrarse con un gol que terminó siendo anulado por offside. Yo creo que está bien anulado el gol, quizás tendrían que haber cobrado penal sobre Pablo Díaz porque literalmente termina la jugada con la camiseta casi dada vuelta por completo. River entró al partido con ganas de llevarse una victoria, nada de empates, salió con toda, imponiendo su juego, con la defensa bien firme, con los mediocampistas muy sólidos y quizás flaqueando en el ataque como viene pasando en los primeros dos partidos, que los primeros dos partidos los abrió River con una jugada de pelota parada y quizás no tanto por mérito de sus delanteros. En el segundo tiempo sí, River cayó un poco, yo creo que los cambios perjudicaron al juego, no entraron bien ninguno de las variantes en el Millonario y quizás eso terminó haciendo que la imagen del partido termine no siendo tan buena como fue en el primer tiempo. Pasando al desarrollo del partido, en el primer tiempo, lo dicho, River protagonista, River recuperando rápido y en líneas altas de la cancha, pasando al ataque, consiguiendo líneas de pase y rompiendo la estructura quizás de Rosario Central. Creo que se notó la falta de un 3 de oficio. Rivero considero que tuvo un buen partido, no tuvo un mal partido, pero sí que no pasa con tanto criterio al ataque. Se notó esa falta de un 3 que pueda tirar un centro, que se anime un poco más. Creo que River intentó imponer su juego en el primer tiempo. También, cuando no se le abrían los espacios, buscó el remate desde afuera. Podemos ver un tiro de Colidio que casi se le complica a Ledesma. También un tiro del mismo Rivero que logra desbordar y patea de derecha muy bien, que se va muy cerca del palo derecho de Conan. Y también otros tiros de Juanfer que quizás estuvo un poco impreciso y no fueron tan bien. Pero lo dicho, River este año lo que está mostrando es que tiene una polifuncionalidad los jugadores. No se casan con una idea, no se casan con solo una jugada, sino que tienen varios recursos y eso es algo positivo. En el primer tiempo, lo dicho, pudimos ver tiros de afuera y también cerrando el primer tiempo vimos una jugada en la que son toques, desmarques, movimientos muy aceitados de River que no terminó un gol porque Driussi quizás definió mal de cabeza, pero la realidad es que River formó una jugada preciosa con todos los mediocampistas, también tocándolo a los defensores y mismo Colidio, y casi cierra el primer tiempo con un golazo. También previo a eso tenemos el gol de córner que le terminan anulando a Driussi por offside. Considero que hay penal sobre Pablo Díaz, no me parece un penalazo porque muchas veces hay agarrones en el área y es un contacto que pasa en el fútbol argentino, y también sabiendo que está jugando contra Rosario Central, un equipo que de local es difícil que le cobren un penal en contra. River termina cerrando un buen primer tiempo, buenas sensaciones, encima siendo la primera prueba y una prueba importante para River. Todo indicaba que el partido iba a ser más difícil para Rosario Central que para River. Arranca el segundo tiempo, sale Driussi y entra Maxi Salas, y yo considero que Maxi Salas quizás los primeros minutos pudo rematar al arco y pudo tener un poco de protagonismo, pero después desapareció. También yo creo que se perdió el fútbol de Juanfer Quintero y Rosario Central leyó muy bien el partido. Rivero amonestado,
pasan a Di María a la derecha, lo centralizan, pero sobre todo aprovechando la banda derecha, y lo terminaron complicando a River. De hecho, en los primeros minutos hay una muy buena tajada de Beltrán que le saca, si no me equivoco, a Coronel. Entonces Rosario Central se hizo grande en el segundo tiempo, River se empezó a quedar un poco. Sí que no se complicó el partido para River, no es que estuvo cerrado en un arco o quizás como pasaba el año pasado que se sufría realmente los partidos. La verdad que hay una solidez defensiva muy buena de los dos centrales, en esta ocasión de Martínez Cuarta y Pablo Díaz. Y, y también el doble 5 de Fausto Vera y Aníbal Moreno que hace que los ataques de los rivales no sean tan dañinos para River. Considero que River en el segundo tiempo se quedó, sí que se pudo ver una buena versión de Beltrán. Hasta ahora creo que no lo habían exigido en los partidos, tuvo partidos que quizás tuvo que bajar algún centro o algún tiro medio suave, pero hoy sí lo exigieron, le sacó una Coronel, le sacó una Vélez, una Duarte. Entonces creo que también es positivo por ese lado porque se pudo ver a Beltrán en acción hoy. Pasando a la formación y al 1 por 1, hoy River salió con Beltrán en el arco, Montiel, Martínez Cuarta, Paulo Díaz y Rivero. Después el doble 5, Fausto Vera y Aníbal Moreno. Más adelantados, Tomás Galván y Juan Fernando Quintero. Y por último en ataque, Colidio y Driussi. Pasando al arquero, Santiago Beltrán consideró que tuvo un gran partido. Se pudo mostrar en este partido complicado también para River. Era una prueba tanto para el equipo como para él. Hoy sí que siento que lo exigieron y la verdad que estuvo aprobado. Pudo sacar un mano a mano, tuvo un pase al medio que saca muy bien para que no llegue el delantero de Rosario Central y se lo vio seguro en el área, en los centros, también atento en la salida. La verdad que considero que aprovechó esta oportunidad, suma minutos y otra valla invicta en el arco de River. Pasando al lateral derecho, Gonzalo Montiel, considero que tuvo un buen partido, sobre todo en el primer tiempo, en el cual River tuvo más la pelota y quizás generó más jugadas de ataque. No siento que lo hayan exigido en defensa, entonces evaluando lo que fue la parte ofensiva, lo dicho, en el primer tiempo River estuvo más en ataque, Montiel pudo pasar con más criterio y en el segundo tiempo sí que quizás faltó que pueda aportar algo más de pase, siendo que la banda derecha el segundo tiempo no se aprovechó tanto. Pasando a la saga central, Lucas Martínez Cuarta, la verdad que otro gran partido del chino, muy sólido en defensa. Me gusta que está pasando al ataque, lo hemos dicho en otros análisis. Esto se debe a que Fausto Vera cubre muy bien los espacios y Aníbal Moreno también dan esa seguridad para que él pueda pasar al ataque. Sí que algo que me pasa es que cuando Martínez Cuarta sube muchas veces no le devuelven la pelota o no lo buscan a él y se termina perdiendo. Yo creo que River cuando ve que uno de los centrales pasa al ataque tiene que lograr terminar la jugada, hacérsela llegar porque si no queda descompensado en el fondo. Si bien Fausto Vera y Aníbal Moreno cubren muy bien los espacios, existe ese riesgo. Después, Pablo Díaz para completar la saga central por la expulsión de Viña, que se tuvo que reordenar la defensa. Creo que tuvo un buen partido el chileno. La realidad es que te genera esa desconfianza de que suele tener partidos buenos, suele acumular algunos buenos rendimientos y después yo creo que es por exceso de confianza porque técnicamente es bueno y tiene condiciones para ser un buen defensor, pero por exceso de confianza después termina en un partido complicado generando algún error y eso es lo que quizás genera ese rechazo al verlo en el equipo. Pero lo dicho, hoy considero que tuvo un muy buen partido. No me parece la figura del encuentro, pero sí que cierra un gran encuentro y como suplente es un buen suplente. Y por último, cerrando la defensa, tenemos a Lautaro Rivero. Creo que Lautaro Rivero tuvo un buen partido, sí que se le complicó con la amarilla y también siento que se notó esa falta de oficio en la posición de lateral. Es una posición con mucho desgaste que tenés que saber pasar con criterio al ataque y quizás él se reservaba más y se quedaba más retraído en las jugadas. De hecho, en la última jugada de River del primer tiempo, que es en la que suma muchos toques, se lo ve que en dos oportunidades tiene para tirar el centro y él se la devuelve a Juanfer Quintero como demostrando esa inseguridad de poder tirar un centro, de poder desbordar, que quizás un lateral como Acuña o Viña no lo demuestran. Pasando al mediocampo, empezamos con Fausto Vera. Considero que cerró otro gran partido el mediocampista del Millonario.
Tuvo varias jugadas en ataque y la verdad que se lo ve muy sólido en defensa, cubriendo espacios, sobre todo cuando los defensores pasan al ataque. Tuvo, creo que uno o dos tiros de afuera y también tuvo una jugada que controla con el pecho orientado para dentro del área de Rosario Central y termina defendiendo mal de zurda, pero la realidad es que está bueno que tenga esa llegada al área Fausto Vera. Por el otro lado tenemos a Aníbal Moreno, un partido muy sólido de Aníbal Moreno, es excelente la ubicación que tiene en el campo de juego, sabe dónde va a ir la pelota y se anticipa las jugadas. Hoy se lo vio quizás un poco más adelantado y hasta en una de las jugadas en el segundo tiempo remata al arco porque River al segundo tiempo le costó quizás conseguir conectar pases, entonces se lo vio que se adelantó y pudo rematar al arco. Lo dicho, un gran partido de Aníbal Moreno que está ordenando muy bien todo lo que es el mediocampo del Millonario. Tomás Galván, creo que cierra otro partido correcto Tomás Galván, hace ese desgaste silencioso de mostrarse para el pase, dar una pared rápida, también llevar la pelota a situación de ataque. Creo que es un mediocampista que hace un trabajo silencioso pero muy correcto y muy necesario para River. Y por el otro lado tenemos a Juanfer Quintero. Hoy considero que Juanfer estuvo quizás un poco impreciso en los remates al arco. Sí que de nuevo pasa el juego por él. De hecho, cuando se apagó en el segundo tiempo, River dejó de atacar con tanto criterio. Y se nota esa falta de sus pases, de sus cortes, de sus remates desde larga distancia. Pero lo dicho, Juanfer es súper importante en este River y no considero que haya tenido un mal partido, simplemente estuvo impreciso en la definición. Pasando a la delantera, tenemos a Facundo Colidio. Yo creo que lo que le está pasando a Colidio es que hace bien toda la jugada excepto el final. Define apurado o pasa uno, pasa dos y en vez de largar la pelota quiere seguir llevándola a él y ese tacto que le falta de saber cuándo rematar al arco, cuándo hacer un pase, cuándo frenar la pelota. Porque la realidad es que no considero que haya tenido un mal partido, de hecho casi mete un gol de larga distancia, pero tampoco está siendo una solución para River. Colidio no está generando gol, no está generando jugadas de ataque, no está dando asistencias, entonces falta que los delanteros de River puedan amigarse con el gol, ya sea con un gol o con asistencia. Y después tenemos a Driussi. Driussi hoy más o menos lo mismo. La realidad es que yo lo vi muy bien fuera del área, pero necesitamos que el 9 entre al área, que el 9 tenga gol y que empiece a ser una solución para estos partidos trabados, que pueda estar en el área, que pueda recibir un pase al medio. Hoy en el primer tiempo la realidad es que se vieron varios pases de los mediocampistas y mismo de Gonzalo Montiel al medio y quizás no llegaban a conectar porque no había nadie en el área por quizás pivotear en la previa de la jugada, pero después no ingresa al área a Driussi y siento que eso le falta a Sebastián para poder generar más gol y que River pueda abrir los partidos. Pasando a los cambios, yo considero que hoy el muñeco no acertó con las variantes en el Millonario, faltó ese cambio que rompa quizás la estructura del juego o que genere una variante distinta para poder romper líneas en la defensa de Rosario Central y considero que ninguno entró con esas ganas o esa idea de romper el partido. El primer cambio que se genera es el de Maximiliano Salas por Sebastián Driussi. A priori yo no entendí el cambio porque para mí Sebastián Driussi no hizo un mal primer tiempo. Lo dicho, quizás necesitamos que esté más en el área, pero de cara a lo que es la formación de juego considero que Driussi aportó y más que Colidio. Pero parece que salió por lesión, entonces es entendible. Maxi Salas entró en este segundo tiempo con un par de remates que podrían haber terminado en gol, pero fueron dos remates de afuera y la realidad es que no generó más jugadas de ataque. Se lo ve quizás hasta fastidioso, que se golpea, se choca con los jugadores del rival y no busca generar juego en River, le cuesta el juego con la pelota en el pie y la realidad es que no es un jugador alto como para poder tirarle centros y ganar dentro del área. Después se da un triple cambio en el cual salen Lautaro Rivero, Tomás Galván y Juan Fernando Quintero para la entrada de Acuña, Lencina y Galopo. Yendo al primer cambio, el de Lautaro Rivero por Acuña, yo considero que tenía lógica, le estaba costando el partido a Lautaro Rivero
lo habían puesto a Di María por su banda y se le estaba haciendo cuesta arriba, además que ya tenía la amarilla. La realidad es que considero que está bien su salida. Entró el Hugo Acuña y no considero que haya entrado bien, se lo vio pesado, se lo vio que no bajaba a defender, lo pasaban, perdía la pelota y se quedaba bajando al trote, y la realidad es que eso no sirve, menos en un partido chivo como contra Rosario Central y teniendo a Di María por esa banda. También se lo notó con esa molestia contra los árbitros y se volvió a ganar una amarilla como el año pasado. Considero que eso el Hugo lo tiene que cambiar porque no aporta a nada para River. Después Giuliano Galopo por Tomás Galván. La realidad es que Galopo no entró bien, no pudo conectar pases y tampoco quizás generar una jugada de remate desde afuera del área o algún desborde. Lo dicho, creo que no entró bien Galopo, no fue una solución para River, y siendo que entró desde el banco de suplentes y casi finalizando el partido, considero que podría haber por lo menos metido más intensidad en su juego. Y por último la salida de Juanfer Quintero con la entrada de Lencina. Hoy Lencina entró impreciso, entró nervioso y no pudo desplegar el juego que nos venía mostrando cuando entraba desde el banco de suplentes. La realidad es que no es que tiene un juego de uno contra uno o vistoso, pero sí que da pases seguros y pasa con criterio al ataque. Hoy eso no lo vimos. Y por último, el cambio de Ian Subiabre por Colidio. Colidio le volvió a pasar lo mismo que en otros partidos, que cuando va pasando el tiempo se va pinchando y va dejando de aparecer en el encuentro. Y Subiabre no pudo tampoco, no pudo romper el juego, no pudo quizás plasmar su gambeta y su rebeldía en el equipo para poder pasar líneas y generar una jugada de ataque. Lo dicho, siento que ninguno de los cambios pudo romper la ecuación o generar algo distinto en el juego del Millonario. Y por último, el director técnico. Yo considero que hoy Gallardo planteó muy bien el partido. La realidad es que se vio un muy buen primer tiempo, un River con mucha intensidad, con recuperaciones altas, con buenos pases, con buenas intenciones, pero con los cambios se fue empeorando, así que eso termina manchando quizás el planteo inicial del muñeco. Pero la realidad es que tampoco es un mal partido porque el rival era complicado, la cancha es complicada y termina siendo un 0-0 que el año pasado estoy seguro que todos lo firmábamos. Ahora, al mostrarnos otra faceta de juego, considero que River se podría haber llevado algo más, sobre todo si era más concreto en el primer tiempo. Con este empate, River está primero en su zona con 7 puntos. Hay que esperar a ver los partidos de Tigre y de Independiente Rivadavia de Mendoza. Es un punto importante para la tabla anual también, en lo cual River también está primero de momento, pero sí que no puede desperdiciar partidos, no puede desperdiciar ocasiones. Por eso decimos que es necesario que River se amigue con el gol y que pueda abrir los partidos antes para que no se le terminen complicando. El sábado River juega contra Tigre de local. Esperemos que podamos encontrar este River con buen juego y que se pueda abrir el marcador más temprano. Si se confirma que es una lesión de Driussi, la realidad es que me gustaría ver a Roberto, me gustaría que tenga minutos, dado que tampoco las variantes en ataque están dando soluciones para el ataque de River, así que me gustaría que el pibe de River sume minutos y que quizás podamos encontrar esa pieza clave que le falta a este River y ese gol necesario para sumar puntos. Eso es todo de mí por hoy, muchísimas gracias, los leo en los comentarios.